Hola amigo suscriptor, en este tutorial vas a aprender lo que nadie te había dicho del inglés. Y me refiero a que te voy a enseñar una ley universal que existe en inglés y que nadie te había dicho o que pocos conocen. Pero antes de decirte esta ley universal, me gustaría que comparáramos de qué manera funcionan los verbos tanto en español como en inglés. Para eso me gustaría comparar dos, solo por poner un ejemplo. El verbo ir, que en inglés se dice go. Bueno, vamos a comparar estos dos verbos para ver la manera como se comportan en sus distintas lenguas. Ejemplo, cuando nosotros hablamos en español y queremos utilizar la acción del verbo ir, necesariamente tenemos que aprendernos las formas y a utilizarlas correctamente. Y las formas en que el verbo ir se transforma en español son 20. Ejemplo, voy, vamos, van, va, fui, fuimos, fueron, fue, iré, iremos, irán, irá, iría, iríamos, irían, ido, fuera, fueran, fuéramos. Como puedes darte cuenta, son 20 formas distintas en las que el verbo ir se transforma. Y para poderlas utilizar correctamente tenemos que aprendérnoslas y también aprendernos las reglas que rigen el funcionamiento de estas formas. Ahora, ¿qué sucede con el mismo verbo pero en inglés? ¿Qué sucede con el verbo go? Bueno, sucede que únicamente en inglés hay 3 formas del verbo. Solamente existe la forma prepa y la forma papa, única y exclusivamente. Y te has de estar preguntando, ¿a qué se refiere prepa y a qué se refiere papa? Bueno, me refiero a que en inglés un verbo solamente tiene 3 formas. La forma presente, que para este verbo es go, es el mismo. La forma pasado, que para este verbo es when. Y la forma papa, que significa pasado participio. Y que el pasado participio del verbo go es gone. Única y exclusivamente existen estas 3 formas en inglés. Que muchos digan que el inglés es difícil, no lo hace difícil, ¿sí? Es simplemente que no se los han enseñado correctamente o no lo han querido aprender. Pero el inglés es una de las lenguas más fáciles que existe a nivel mundial. Con el siguiente texto quiero mostrarte lo sencillo que es hablar y empezar a escribir en inglés. No quiero que te asustes, solo quiero que lo analices a medida que lo vaya yo leyendo. Dice así: I begin my day at 6 every day. I get up, take a shower and have breakfast. Then I go to work in my car. I get to school at 7:30 and drink a cup of coffee. I work there from 8 to 1 p.m. I come back home at about 2 p.m. I have lunch and relax for a while. For the rest of the evening, I watch sports on TV or read books. Finally, I have dinner and go to bed at 10 p.m. Como puedes darte cuenta, amigo, estoy escribiendo en inglés. Y lo único que estoy haciendo es utilizar los verbos en presente, ¿sí? Si quisiéramos traducir todo este texto, quedaría traducido de la siguiente manera. Inicio mi día a las 6 en punto todos los días. Me levanto, me doy un baño y desayuno. Luego me voy a trabajar en mi coche. Llego a la escuela a las 7:30 y me tomo una taza de café. Trabajo ahí de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Regreso a casa aproximadamente a las 2 de la tarde. Como y me relajo un rato. Para el resto de la tarde veo deportes en la televisión o leo libros. Finalmente ceno y me voy a dormir a las 10 de la noche. La traducción sería esta. Ahora, si me centro en el texto en español, que es la traducción fiel del texto en inglés, ¿qué pasaría si yo quiero poner todo este texto en futuro? Es decir, en lugar de decir inicio mi día, que diga iniciaré mi día a las 6 de la mañana todos los días. Bueno, tendría yo necesariamente que cambiar todos los verbos, así como están, identificarlos y ponerlos en futuro, que quedaría de la siguiente manera. Iniciaré mi día a las 6 en punto todos los días. Me levantaré, me daré un baño y desayunaré. Luego me iré a trabajar en mi coche, llegaré a la escuela a las 7:30 y me tomaré una taza de café. Trabajaré ahí de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Regresaré a casa aproximadamente a las 2 de la tarde. Comeré y me relajaré un rato. Para el resto de la tarde veré deportes en la televisión o leeré libros.
Finalmente cenaré y me iré a dormir a las 10 de la noche. Como puedes darte cuenta, los verbos que están en color rojo son los que me están indicando el futuro. Eso es lo que hice. Para cambiar todo este texto tuve que utilizar otra forma distinta a la que tenía yo en presente. Y cambiaron. En lugar de decir inicio, vean, ahora dice iniciaré. En lugar de decir me levanto, dice me levantaré. Entonces estoy utilizando otra forma distinta del mismo verbo. Bueno, ¿qué sucede si yo quisiera en inglés todo el texto ponerlo en futuro? Muy bien, pues es muy sencillo. En inglés existe una ley universal y esta que te voy a explicar es la ley universal del futuro. La ley universal del futuro es suave precoz. Es decir, te estoy dando aquí una estrategia de dos palabras en las que te estoy indicando qué elementos son indispensables para hablar en tiempo futuro y en qué orden. ¿A qué me refiero con suave precoz? Bien, me refiero a lo siguiente. Su significa sujeto. A significa que después de un sujeto va un auxiliar. En este caso, como estamos hablando del futuro, el auxiliar es will. B pre significa que el verbo tiene que ir en presente. Así como te dije, de las tres formas que te expliqué anteriormente, tienes que utilizar la forma del presente. Y por último, cos, que significan complementos. Muy bien, esta es la ley universal que existe en futuro. Por lo tanto, todo el texto anterior es este, ¿sí? Es este. Como puedes notar, solamente lo estoy poniendo en un orden distinto, pero es el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo todo este texto lo quiero poner en tiempo futuro? Pues no va a pasar nada con el verbo. Así, en español el verbo lo cambiamos, utilizamos otra forma distinta. En inglés no sucede eso. En inglés la regla me dice que es suave precoz. Significa entonces que primero va el sujeto y como aquí ya están todos los sujetos, que soy yo, después entonces lo único que tengo que poner es el auxiliar, ¿sí? Porque el verbo está en presente y al final están los complementos. Entonces, para poner este texto en futuro, lo único que tengo que hacer es aumentar el auxiliar will. Y cuando el auxiliar will se contrae con el sujeto, solamente queda apóstrofe y doble L. Quedaría también de la siguiente manera. Cualquiera de estas dos formas que quieras utilizar es correcto. Todo el texto ahora dice: iniciaré mi día a las 6 de la mañana todos los días, me levantaré, me bañaré y desayunaré. ¿Sí? Todo el texto, no tengo que hacer ninguna otra cosa. Si entiendo esta regla universal del inglés, entonces estoy entendiendo el inglés. Continuamos practicando con esta ley universal, la ley suave precoz, con otros ejemplos. El ejemplo es: el próximo año iremos a Inglaterra. Bueno, ¿cómo aplicar la regla suave precoz? Olvídate de lo que dice literalmente aquí en español. Olvídate de eso, amigo. En lo que te tienes que centrar es únicamente en la regla suave precoz. La regla suave precoz dice que primero va el sujeto, ¿sí? Es el primero que debes de colocar. Entonces tienes que preguntarte quién es el que va a ir a Inglaterra. Como no está el sujeto aquí, está implícito en el verbo, entonces iremos, se supone que los que van a ir somos nosotros. Nosotros iremos. Entonces en eso te debes de enfocar. ¿Quién es el sujeto? Nosotros. Y lo pones. Después del sujeto dice que tienes que colocar el auxiliar will. Pues lo pones también. Después del auxiliar will viene el verbo en presente. ¿Cuál es el verbo en presente? Tienes que identificar de todas esas palabras cuál es el verbo. Es el verbo iremos. En presente lo tienes que poner en presente, que es go. Y por último, los complementos. Listo. To England next year. Esta es la regla que debes de seguir. No tienes por qué preocuparte por otra forma. Es la única que existe. We will go to England next year. Siguiente ejemplo. Te veré la próxima semana. Ok. Nuevamente, pon mucho cuidado. Es un enunciado en futuro y tienes que aplicar la regla suave precoz. Pregúntate, ¿quién va a ver a quién? ¿Quién va a ver? O sea, yo. El sujeto es yo. Perfecto. Después sigue, de acuerdo con la regla, el auxiliar will. Listo. Después, el verbo en presente. Estamos hablando del verbo ver. Entonces lo ponemos en presente en inglés, que es see. Y después todo lo demás es complemento.
todo lo demás son los complementos. Entonces dice, yo te veré, ¿ok?, la próxima semana, next week. I will see you next week. Perfecto. Como puedes darte cuenta, aquí tenemos este you, que es un pronombre de objeto. ¿Sí? Lo tenemos que poner después. La regla nos dice que primero va el sujeto, es decir, quien realiza la acción, y al final van los complementos. Quiero que tú, con esta regla que te mostré, transformes este primer enunciado y los otros 4 en un enunciado en futuro. En lugar de que diga Sofía y Carlos van al cine, que diga Sofía y Carlos irán al cine. En lugar de que aquí diga yo como muchos vegetales, que diga yo comeré muchos vegetales. En lugar de que aquí dice mis papás viven en Italia, quiero que diga mis papás vivirán en Italia. En lugar de camino 20 minutos todos los días, caminaré 20 minutos todos los días. Mis amigos juegan soccer, mis amigos jugarán soccer. Muy bien, espero ya los haya realizado, porque las respuestas correctas serían las siguientes. Esto es lo único que yo espero que tú hayas puesto, bueno, antes del verbo en presente y después de los sujetos. Sophie and Charlie will go to the movies. I will eat all vegetables. My parents will live in Italy. I will walk 20 minutes every day. My friends will play soccer.